La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Estamos estudiando acerca de la historia de Guatemala, particularmente la historia de Chiquimula. Estamos en el año 1910 y hablamos primero de la Oscurana. Allá como por 1910 a 1912 sucedió en Chiquimula la famosa Oscurana. En esencia, se trató de una erupción volcánica no identificada. No se sabe qué volcán fue el que eruptó. Bien podría tratarse del volcán de Ipala, el de Izalco o el de Santa Ana en El Salvador, o aún otro volcán de Guatemala. El caso es que solo se tienen recuentos de sus efectos en la aldea de Tierra Colorada, Chiquimula, en donde no hay volcanes, sino solo cerros. A las 3 de la madrugada, los jóvenes se levantaron para ir a los cerros aledaños para trabajar en la tierra, como de costumbre. Ya trabajando en el cerro de Tamiz, resultó que el día no aclaró, y ya eran las 8 de la mañana, por lo cual regresaron del cerro a refugiarse en sus casas en Tierra Colorada. Continuó el día, pero la Oscurana no desapareció. Las vacas y los toros mugían, los burros rebuznaban y los perros ladraban intensamente. Algo grave sucedía, pero la Oscurana continuó por 3 días consecutivos. Al final de los 3 días, comenzó a aclarar de nuevo hasta que volvió el día. Los techos de las casas y los árboles estaban gruesos y el suelo también repleto de ceniza. Eran todas las evidencias de una erupción volcánica, quedando como incógnita saber qué volcán fue, porque no existe ningún volcán cercano a dicha región. Pero esta es la historia que contaban los hombres que vivieron a principios del siglo XX en Tierra Colorada, Chiquimula. Hablamos ahora de la aldea de Chorraguá en 1917. El origen de la aldea Chorraguá, o sea, Chorraguá con X, viene desde tiempos de la colonia. Allá por el año 1917 se le menciona porque la Misión Amigos compró una finca ahí y le puso por nombre Linda Vista. En dicha finca se hacían cultivos diversos y en ella vivía doña María Montes. El cultivo principal de la finca llegó a ser la manía o maní o cacahuate. Precisamente el cultivo del maní fue introducido por el misionero don Andrés Williams, y casi toda la gente de Chorraguá se distingue por la venta de maní de buena calidad y procesada. Otra característica propia de Chorraguá es que casi toda la gente ahí son grandes músicos. Ahí todos tocan guitarra, violón, concertina y otros instrumentos musicales, y casi todos cantan. La mayor parte de sus habitantes son de origen indígena, pero muy prósperos en el negocio. Ahí existe una iglesia evangélica, amigos, muy floreciente. Siempre en 1917 hablamos de los terremotos de 1917 y 1918. Desde el 24 de diciembre de 1917 hasta mayo de 1918 sucedieron varios temblores fuertes en la ciudad de Guatemala, calificados como terremotos, los cuales destruyeron 60% de la ciudad.
Entre muchos daños, se destruyó el templo a Minerva de la ciudad capital, el cual ya no se pudo reconstruir. En Chiquimula se sintieron también dichos temblores y como estos coincidieron con el tiempo del comienzo de la Primera Guerra Mundial y de la peste de 1918, los cristianos afirmaban que se trataba del inicio de los eventos de la segunda venida de Jesucristo. Estos temblores aceleraron la caída del expresidente doctor don Manuel Estrada Cabrera, a quien acusaban de negligencia en el caso. Pasamos ahora a 1918, la escuela de párvulos de Chiquimula. Esta escuela fue fundada por el expresidente doctor Manuel Estrada Cabrera alrededor de 1918. Es otra de las escuelas más antiguas de Chiquimula. El expresidente Estrada Cabrera decía ser el defensor de la juventud y fundó la escuela práctica y la escuela de párvulos, entre otras obras. En su periodo presidencial, todas las escuelas normales estaban militarizadas. En ese periodo fue muy famoso el general Perechecha. La escuela de párvulos atendía a los niños menores de 7 años de edad y estaba radicada en la esquina de la Cuarta Avenida y Cuarta Calle Zona 1 de Chiquimula. En los años 40 estaba atendida por su directora, señorita Adela Asensio, quien era evangélica. Por este tiempo se denominó Escuela de Párvulos Rosa Flores Monroy. Rosa Flores Monroy fue la autora del libro Chiquimula en la historia. A continuación se presentan a unas niñas y un desfile de párvulos. La profesora Adela Asensio tenía pensionistas en su casa, a las cuales cuidaba muy estrictamente. Una noche, como a las 7, una de sus pensionistas se estaba besando con el novio a través de los barrotes del balcón de la casa. Alguien le fue a avisar a la señorita Adela, pero la pensionista se dio cuenta y rápidamente se despidió del novio y se fue a acostar, fingiendo estar profundamente dormida. Cuando la profesora Asensio llegó para ver el asunto, la encontró bien dormida y al despertar le dijo: ¡ay, qué pasó! La profesora rápidamente dijo: ¡ay, cómo son de calumniadoras estas mujeres! La alumna aquí estaba bien dormida y ellas juzgándola así. Estas fueron todas las escuelas de la antigüedad. Las escuelas y colegios surgidos a mediados del siglo XX y posteriormente se presentarán más adelante. Llegamos a 1918 y hablamos de la peste de 1918. La Primera Guerra Mundial ocurrió entre los años 1914 a 1918, cuando se firmó el primer Tratado de Paz Mundial o Armisticio y se formó la Liga de Naciones. Sin embargo, las consecuencias de tan larga guerra mundial se comenzaron a sentir. En 1918 ocurrió una enorme peste o epidemia mortal en todo el mundo. En Chiquimula también ocurrió con toda su fuerza mortal. La enfermedad epidémica o pandémica consistía en una especie de gripe con sangre de nariz. El problema era que no se podía contener y casi toda la gente moría. La misionera evangélica de la Iglesia Amigos, Miss Helen Scott, no cesaba en sus esfuerzos de socorro. En Tierra Colorada, por ejemplo, los jóvenes hermanos Samuel y Margarito Morales, tíos de este locutor, revisaban todas las casas cada mañana para ver quiénes habían muerto. Tocaban fuertemente a la puerta de cada casa y si no salía nadie a abrir,
rompían la puerta y entraban a sacar el muerto. Sacaban de 3 a 4 muertos diarios. Se cuenta de una señora anciana que cayó con la peste y muy débil por falta de alimentos, clamaba: ¡ay, necesidad! Necesidad quería decir hambre. Su esposo, otro anciano, muy preocupado por ella, corrió a la cocina a cocinarle un poco de atol para que bebiera. Al entrar al dormitorio, escuchó a su esposa que clamaba diciendo: ¡ay, necesidad! Ante esto el anciano le dio el atol que había preparado, pero ella le preguntó: ¡ay! ¿Quién lo hizo? Yo, fue la respuesta. La anciana de inmediato le dijo: ¡ay, no quiero! Y esto sucedía varias veces, ella clamando por el hambre, y él solo respondía con voz pesada: ¡tómate el atol! Ella volvía a preguntar: ¿quién lo hizo? Yo, era la respuesta. Otra vez ella decía: ¡ay, no quiero! Y así continuó el caso, hasta que se murió la anciana, en parte por no comer. Fue una peste que cortó muchas vidas en toda Guatemala y en todo el mundo, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Mucho antes, allá por finales del año 1800, había dado la peste de la fiebre amarilla, la cual había cobrado muchas vidas. Hablamos ahora del poeta Raúl Mejía González en 1919. El poeta y profesor don Raúl Mejía González nació el 24 de marzo de 1891. Aceptó a Jesucristo como su personal salvador el 15 de febrero de 1919 y falleció prematuramente el 10 de septiembre de 1919, siendo profesor en el Colegio Amigos de Chiquimula. Fue un gran poeta chiquimulteco. Era profesor de escuela, pero se había entregado al vicio del licor. Un día estaba borracho cuando los demonios le ordenaron salir de la ciudad y él obedeció. Estando fuera, le ordenaron recostarse en la grama y él se recostó. Pero al recostarse sintió que el suelo se hundía y comenzó a sentir las llamas del infierno. Se asustó mucho y gritó. Salió corriendo tratando de encontrar un revólver para suicidarse. Al llegar a una esquina no sabía hacia dónde correr cuando escuchó una voz que le dijo: métete a la misión evangélica y de ahí no te sacan. Corrió hacia la misión evangélica y entró. Ahí, cuando estaba con el misionero don Guillermo Stanton, los demonios le dijeron: te has escapado, pero no dejaremos de seguirte. El misionero le dijo: aquí está usted con Jesús, y donde manda Jesús no manda Satanás. Don Raúl se convirtió a Cristo y luego dio clases en el Colegio Amigos, pero pronto después de eso murió, seguramente a consecuencia del licor. Presentamos aquí la fotografía de don Raúl Mejía González. Presentamos también otra fotografía en donde se encuentra don Raúl Mejía González junto con don Manuel Cabrera, don Germán Prado y el misionero don Guillermo Stanton. Dejó como herencia muchos poemas, tales como En el Templo, La Paz de los Pinos y el famoso himno La Visión de la Cruz, el cual ha cobrado mucha fama en todo el mundo y se presenta a continuación. La Visión de la Cruz, de Raúl Mejía González. Largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor. Y la sombra fatal de la sombra que oí puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios
y sin ley. Mi existencia le di, y al cantar cual cimbel me constriñe el amor de mi rey. Peregrino que vais por el valle del mal, ya tu senda sobre de dolor. Si en tu ser llevas hoy una carga fatal, ven y ponla a los pies del Señor. Es hermoso decir, ya no soy lo que fui. Hoy me impulsa el amor de Jesús. Sus palabras ya oí y ansío morir, abrazado por siempre a su cruz. Largos años vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor, y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di, y al cantar cual cimbel me constriñe el amor de mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Peregrino que vas por el valle del mal, ya tu senda solo es de dolor. Si en tu ser llevas hoy esa carga fatal, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Es hermoso decir, ya no soy lo que fui. Hoy me impulsa el amor de
se fundó en Chiquimula la Asociación Raúl Mejía González en el año 1951 con estudiantes del último año del INSO e IMBO. Entre los miembros de dicha asociación están José Domingo Samayoa, Lesbia Samayoa, Mirtala Madrid, Blanca Dina Páez, Arnoldo Lone, Ángel María Vázquez, Héctor Aragón, Miriam Aragón, América González, Nora Canjura, María Luisa Peña, Lisbeldina Bueso y quizá otros. Dicha asociación logró que la Municipalidad de Chiquimula denominara a la tercera calle de Chiquimula con el nombre de Calzada Raúl Mejía González. Mandaron a fabricar una estatua del profesor y poeta Raúl Mejía González, la cual fue fabricada por el señor Juan Sagastume, hijo de don José Víctor Sagastume, y colocada al final de la calzada. Lamentablemente la gente rechazó dicha estatua y le denominaban el muñecón, porque consideraban que don Raúl aparecía muy cabezón, por lo cual un gobernador de turno la mandó a quitar y destruir. Don Raúl no es exactamente que fuera cabezón, sino que se cortaba poco el cabello y eso le hacía parecer un poco cabezón. La asociación entonces mandó construir un busto de don Raúl Mejía González y lo colocaron en un pedestal al final de la calzada que lleva su nombre. El nuevo busto fue construido por el señor conocido con el nombre de Galeotti Torres. Le presentamos a continuación un homenaje a don Raúl Mejía González hecho por las alumnas del Instituto Normal para Señoritas de Oriente INSO en su aniversario el día 24 de marzo. Llegamos a 1920 y estamos hablando de un desfile militar en 1920. Todas las actividades escolares y cívicas alrededor de 1920, durante la administración del doctor Manuel Estrada Cabrera, eran de carácter militar. Los institutos normales de varones también estaban militarizados, desde esa fecha hasta el año 1944. En el Instituto Normal para Varones de Oriente, IMBO, castigaron al estudiante Manfredo Marroquín por haber llegado tarde al instituto. Como castigo, lo pusieron de cuclillas con un montón de armas pesadas sobre sus brazos extendidos durante 1 hora. Manfredo cayó con fluxión y alta temperatura en consecuencia del castigo. Todos los desfiles eran también de carácter militar. La banda de música no era civil, sino militar. Presentamos a continuación un desfile militar en 1920, pasando frente a la municipalidad y a la jefatura política. La jefatura política era lo que ahora le llamamos la gobernación. Llegamos a 1921. El Colegio Bíblico Berea. Hasta 1920 la Misión Evangélica Amigos había subsistido mediante el trabajo evangelístico de los alumnos y las alumnas del Colegio de Varones Veraca y de Niñas Beula, pero en 1921 se les ocurrió la idea de fundar un colegio bíblico al cual denominaron Berea. Conociéndose la idea de fundar un colegio bíblico, la noticia llegó hasta Bolivia y desde allá emprendió viaje un joven boliviano, Juan Ayón, quien se agregó al grupo de nuevos estudiantes. Los estudios duraron 3 años y en 1924 se graduaron. Ahora ya tenían un grupo de pastores para promover la obra. El joven boliviano regresó a su país y comenzó la iglesia Amigos en aquel lugar. A continuación se presenta el primer grupo de estudiantes del Colegio Bíblico Berea en 1921. Hablamos ahora de la creación del Quetzal en 1925.
En el siglo XIX en Guatemala se utilizaba el peso como unidad de moneda. Había peso plata y peso níquel. La gente le llamaban el peso chuco porque tenía un valor cambiante e inestable. En 1925, el presidente de Guatemala, general José María Orellana Pinto, tuvo la maravillosa idea de crear al quetzal como nueva moneda estable y le dio la paridad con el dólar. Su idea fue excelente, pero no toda la gente lo recibió con beneplácito. El problema radicaba en el cambio. Un peso plata valía 8 reales, mientras que un centavo de quetzal equivalía a solo 7 reales. La gente se resistía a recibir un centavo por un peso, porque decía que estaba perdiendo un real. Y por supuesto, con un real podían comprar 2 huevos en aquel tiempo. El cambio del sistema monetario fue de excelentes resultados, pero costó mucho hacer la transición. A los nuevos billetes, como fueron creados por el general Chema Orellana Pinto, la gente les comenzó a llamar chemas. Presentamos a continuación un billete de un quetzal con la imagen del general José María Orellana. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.